Bien, empecemos entonces con la activación y funcionamiento de los linfocitos T. ¿En qué consiste el sistema inmunológico? Hemos visto cómo se activa el sistema inmunológico, hemos visto cómo se producen los anticuerpos, la inmunoglobulina, hemos visto cómo se activa el sistema de complemento, hemos visto para qué sirve el sistema de histocompatibilidad, hemos visto de qué es lo que hace el sistema de antígeno al ingresar a nuestro organismo y producir la enfermedad y quiénes lo inactivan. Nos falta ver la activación y funcionamiento de los linfocitos T como parte fundamental, que quiere decir que los macrófagos son los que presentan los diferentes antígenos hacia los linfocitos T para que estos puedan activarse y puedan presentarlo a los linfocitos B y así formar las inmunoglobulinas. Vamos a ver cómo lo hacen. Esta es una imagen en 3D, lo que demuestra una activación completa de las células, ¿no? Bien, aquí estamos viendo que los linfocitos T ya se han movilizado. Ha habido el ingreso del antígeno, se está movilizando, ¿no? Cuando encuentran, dice una célula dendrítica, los linfocitos T se ha dirigido hacia un antígeno. Este es el antígeno. Y muestran, dice, fragmentos de este y se acoplan a la molécula de compatibilidad, ¿no? Las citoquinas ayudan, dice, a que la maduración, en la maduración de los linfocitos T siguen teniendo los antígenos a su alrededor, ¿no es? El complejo mayor histocompatibilidad dice, y el antígeno activan el receptor de los linfocitos T y el linfocito T beta la citoquina. Tienen dos caminos. Uno que va a ir hacia la célula infectada. Algunos linfocitos T se convierten en linfocitos colaboradores y secretan algunas citoquinas que atraen los macrófagos nuevos, neutrófilos y otros linfocitos y otras citoquinas, dice, para dirigir los reclutas una vez llegan al escenario. Estamos hablando de la célula infectada. Algunos linfocitos T se convierten en citotóxicos y reaccionan ante la célula infectada por el virus, ¿no? El otro camino es que algunas células T, algunas citoquinas provocan el crecimiento de más linfocitos T debido a la memoria, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la presentación 1, presentación 2 y la presentación cruzada. Primero el linfocito CD8, el segundo el linfocito CD4 y el linfocito CD8 que interviene en la presentación cruzada del antígeno. El linfocito T inmaduro tiene un factor de recesión junto con el sistema de histocompatibilidad. La célula presentadora de antígeno, esta es el macrófago. Está presentando el antígeno a la célula, ¿no? Y se producen dos vías en el linfocito T. Se convierte en linfocito T colaborador maduro y en linfocito T citotóxico maduro también. Este uno es el CD4 y el otro es el CD8, ¿no? Este es importante, el CD4 en la enfermedad, como decía, ¿no? El linfocito T colaborador igual también. La célula presentadora de antígenos, a través de lo que ya mencionamos, se convierte en CD4, linfocito T colaborador, CD4, linfocito B, y empiezan a producir los mencionados anticuerpos. Linfocito CD4, linfocito T colaborador, y va y presenta el antígeno al macrófago como una primera respuesta, y el CD4 se puede convertir como una respuesta primaria como el linfocito asesino, ¿no? Eso es como lo vemos en una placa de histología, ¿no? No vamos a redundar en esto porque ustedes tienen bastante conocimiento en esto, lo han llevado en primer año, ¿no? Y saben cómo se diferencian, por ejemplo, las diferentes células de nuestro organismo. Eso no vamos a redundar en esto. Tenemos la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Nuevamente vamos a recordar esto, ¿ya? Los microorganismos son microorganismos extracelulares, en la humoral, en la celular microorganismos fagocitados por el macrófago, microorganismos intercelulares, esos virus replicándose dentro de la célula infectada.
En la celular intervienen estos dos tipos de reacción. En la humoral, los linfocitos responden como linfocito B para la producción de anticuerpos. En la celular, el linfocito T colaborador o el citotóxico, que son el CD4 y el CD8. El mecanismo efector tenemos los anticuerpos secretados. En la inmunidad celular tenemos, por ejemplo, que se pegan a la célula infectada, ¿no? Y esto produce una lisis o una apoptosis de la célula producto de la acción del linfocito CD8. Existe transferencia en la inmunidad humoral, se produce una transferencia de anticuerpos en el suelo, en el plasma. En la celular, lo que producen la transferencia de anticuerpos son los linfocitos T. Las funciones en la inmunidad humoral detienen la infección y eliminan los microorganismos extracelulares. En la celular tenemos los linfocitos como accionan a los macrófagos para destruir a los microorganismos fagocitados, quiere decir una destrucción celular. Destruyen a la célula infectada y eliminan los reservorios de la infección. Esa es la acción efectiva de los linfocitos T de acuerdo a la inmunidad presentada. La sinapsis inmunitaria es la unión temporal celular para transmitir la información. ¿Qué quiere decir? La sinapsis entre el antígeno y la célula para poder transmitir la información hacia otra célula, ¿no? Esta unión temporal dice necesita de tiempo suficiente como para que se pueda transmitir el mensaje mediante las moléculas de adhesión. Habrá interacción ligando receptores y comunicaciones yucta-crina, ¿no? Quiere decir que interviene la parte hormonal, ¿no? Receptor de la célula T o receptor de células T de superficie. Los linfocitos no reconocen antígenos solubles, pero sí reconocen si están fijados a moléculas especializadas localizadas en una membrana de otra célula gracias a los receptores de superficie del linfocito T. ¿Cuál es la diferencia de los antígenos? Sabemos que los antígenos, por ejemplo, tienen una doble bicapa de protección, ¿no? Mayormente una bicapa no hidrosoluble, que quiere decir que está compuesta por cadenas de grasas, ¿no? Estructura de los receptores del linfocito T. Son, dice, heterodímeros compuestos por una cadena alfa y una beta, y una cadena G y otra B. Según el tipo de linfocito, el 95% de los linfocitos T se expresa en el receptor AB y el 5% restante en el receptor Y. El dominio variable, dice, es un extremo amino terminal que distingue el sistema A con el sistema B. En estos dominios aparecen regiones de alta variabilidad homólogas de los CDR y de la inmunoglobulina. Por ello se nombran el CDR1, el CDR2 y el CDR3. Dominios constantes son dominios extracelulares cercanos a la membrana que distinguen el C4 y el CB. Los dominios o fragmentos transmembrana es análogo a la región bisagra de la inmunoglobulina porque presenta un enlace covalente entre las dos cadenas mediante los dos C y S. Los dominios citoplasmáticos son de 5 a 12, ese es el extremo carboxilo terminal. Además, el puente disoluro intracatenario y cadenas laterales de azúcares unidas a la cadena A y B. Sé que es tedioso esto porque es una teoría que en realidad es imposible que le tenga que preguntar esto en el examen, ¿no? Pero tenemos que pasarlo por lo que es importante para su preparación como médico, ¿no? Ya lo vimos, como el linfocito T maduro se divide en linfocito T citotóxico y el linfocito T colaborador o CD4 o el CD8, ¿no? A través de la célula presentadora de antígenos. Diferencia entre la célula presentadora de antígenos y la inmunoglobulina. La célula presentadora de antígenos nunca es soluble, dice. La inmunoglobulina puede ser tanto soluble como de membrana. Hay dos tipos de receptores de linfocitos T, dice, mientras que existen varios isotipos de inmunoglobulina que poseen dos cadenas alfa homólogas de cadena ligera de la inmunoglobulina y beta homóloga de la cadena pesada. Estamos hablando de la inmunoglobulina que 5, ¿no? Eso ya saben, ¿no?
La mayoría de los timocitos tienen receptores alfa y beta. Los receptores alfa y beta, más del 90% de las células T, el TCR alfa y beta, es como la inmunoglobulina G, quiere decir que es la más abundante. El receptor del linfocito T posee moléculas acopladas que sirven, dice, para transmitir el mensaje, pues el mismo no traducirá la señal intracelular, ya que no se mueve de la membrana del timocito. Su principal ayudante es el CD3, el factor, no el factor de complemento, sino una molécula de CD3, que es un tipo de receptor adyacente, dice, del sistema de receptor del linfocito T que colabora al transmitir la señal intracelular. Además, nos resulta útil como marcador del linfocito T. Siempre que vemos un CD3, estaremos en presencia de un linfocito T. La célula, el receptor del linfocito T detecta el antígeno, pero requiere de la colaboración del CD3 para transmitir. La otra parte fundamental son el receptor gamma y delta, que solamente está en un 5% del TCR, y es como la inmunoglobulina M, que quiere decir, esta es de memoria y la otra es de ataque agudo, ¿no? Es decir, es el primero que aparece, pero es menos abundante y menos específico. Reordenamiento de los genes de la célula receptora del linfocito T. El reordenamiento de los genes que crean la variabilidad de la recepción del linfocito T es similar, dice, a la reordenación genética de la inmunoglobulina. La cadena A tiene una estructura similar a la cadena ligera con los dominios variables, el B o el joven J y con una constancia C. La cadena beta tiene una estructura similar a la cadena pesada con los dominios J y C, duplicado pero además presente en los fragmentos D. Sabemos que esta glándula del timo es muy importante hasta la pubertad, ¿no? Esta glándula sirve para poder diferenciar la capacidad inmunogénica de los linfocitos T. La histología del timo. Vamos a ver qué es lo que dicen lo que es la glándula principal. La principal función del timo es la de instruir células T sin capacidad inmunitaria para que logren su capacidad inmunitaria. Las células T en desarrollo proliferan de manera externa, dice, en la corteza. Comienzan a expresar sus marcadores de superficie y se valora su capacidad para reconocer moléculas del complejo de histocompatibilidad propia o editopo propio. Esta es la médula ósea, o por ejemplo en el feto, en el hígado fetal, ¿no? Ya veamos en la primera clase que primero hay una célula, la stem cell, ¿no? Esta célula puede derivar en la línea blanca, como son los linfocitos B, y van a los órganos linfoides secundarios, pero pueden llegar a utilizar el timo para poder diferenciar aquellos linfocitos T que no tienen estímulo inmunogénico, que quiere decir aquellos linfocitos T que están inmaduros, ¿no? Igual, aquí están los linfocitos T, produce células, capacitas al linfocito T para que éstas se vuelvan maduros y para que haya una respuesta celular. Lo mismo se produce a nivel de la médula ósea para que haya linfocitos B maduros y colaboren a una respuesta humoral, ¿no? Diferenciación de las células T en el timo, selección positiva y negativa. Ya sabemos que los linfocitos T maduran en el timo y existen dos subtipos. Tenemos los CD4 y los CD8. Los CD4 son colaboradores o helpers, ¿no? Y se reconocen a través del complejo de histocompatibilidad tipo 2. Los linfocitos CD8 citotóxicos reconocen al complejo de histocompatibilidad tipo 1. Los linfocitos T, dice, nacen en la médula ósea y llegan a madurar, dice, al timo. En el primer momento en que llegan al timo, durante la primera fase, los linfocitos son doble positivos, quiere decir que a su vez son CD4 como también son CD8. No hay una diferenciación de las células. A continuación, son diferenciados por células presentadoras de antígenos
que les presenta, dice, el complejo de histocompatibilidad según reconozcan el HLA1 o el HLA2, empieza la diferenciación de los diferentes subtipos. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento que nacemos o estamos en el vientre materno ya hay un estímulo diferenciado para poder preparar nuestro sistema de defensa para la llegada de antígenos futuros. Si reconocen dos tipos de HLA y linfocitos, se diferenciará preferentemente en CD4, que son los más abundantes. Aquel linfocito que no reconoce ningún HLA o sistema de histocompatibilidad se muere por apoptosis, pues no puede reconocer antígenos, lo que quiere decir que es una selección positiva. Va descargando, por ejemplo, se va desechando de aquellos linfocitos que no le sirven para nada, ¿no? Los linfocitos T, la activación, ¿no? CD4 y los CD8 citotóxicos. Existen clones de memoria en ambos. Reconocen el contexto de antígeno a través del HLA2. Los CD8 reconocen el antígeno a través del HLA1. Se activan un linfocito citotóxico, linfocito B o los monocitos. En cambio, los linfocitos CD8 destruyen la célula propia infectada, son más efectivos, ¿no? Los primeros son los CD4, son más de memoria, ¿no? Esto cuando tengamos que ver, por ejemplo, la enfermedad de SIDA en las clases de práctica, vamos a ver que aquí es donde afecta mucho el virus de SIDA, inactiva la producción de los linfocitos de memoria, ¿no? Diferencia, dice, de un termocito en CD4 y CD8 es irreversible, es decir, si sabemos que, por ejemplo, el linfocito T llega indiferenciado al timo de aquí, la clasificación en CD4 y CD8 ya no vuelve a ser reversible. La selección positiva, dice, el reconocimiento de una molécula de HLA. Solo los linfocitos T positivos para HLA sobreviven. Los linfocitos T inmaduros que reconocen HLA1 se diferencian en CD8, HLA en CD4, HLA1 y HLA se producen CD4 positivos que son más abundantes, ¿no? Los linfocitos T inmaduros que son positivos, dice, para una de las dos células de molécula HLA o para ambas sobreviven. Quiere decir, están hablando de que todos los otros en realidad no. Aquellos linfocitos T inmaduros que se los reconocen un tipo de HLA, es determinada la dirección hacia la que se diferencian, mientras que aquellos que reconocen ambos tipos de HLA podrán elegir su vía de diferenciación, aunque mayoritariamente se diferencian hacia CD4. La selección negativa. Los linfocitos T dentro del sistema de histocompatibilidad que sean negativos para los antígenos propios solo viven aquellos linfocitos T que no reconocen ninguna molécula propia. Una vez que el linfocito T inmaduro ha reconocido al sistema de histocompatibilidad, se ha diferenciado y se le presentan antígenos propios, como por ejemplo insulina o actina. Si no reconocen ninguno, vive. De lo contrario, se produce una apoptosis. El objetivo es hacerse tolerante ante los antígenos propios del organismo para que estos posteriormente no sean atacados, ¿no? Y aquí entra de forma fundamental la acción que puede ser dirigida a través del complejo de histocompatibilidad, ¿no? No obstante, dice, la selección es imperfecta, dice, ya que existen linfocitos que escapan o que sobreviven a la selección negativa, a pesar de haber reconocido algún antígeno propio, lo que desencadenaría una reacción autoinmune bastante alterada, ¿no? Es lo que estábamos viendo en las diferentes enfermedades, ¿no? Como por ejemplo asma, reacción alérgica, el lupus eritematoso, el COVID, SIDA, todo lo demás, ¿no? La activación del linfocito T a partir de la formación de la sinapsis a través de tres señales. La formación de la sinapsis inmunitaria, dice, es la clave de la actividad de la respuesta inmune adaptativa. Para que se produzcan, hace falta tres señales en nuestro organismo. Uno es el reconocimiento del sistema de histocompatibilidad
con el antígeno mediado por el sistema CD3. 2 es la señal de conformidad mediada por el CD28 y la modulación de la respuesta mediada a través de la citoquina. La primera señal mediada por CD3 se supone que es como una tarjeta de crédito, es como un ejemplo, ¿no? Reconocimiento de las moléculas de HLA a través del receptor antigénico, es decir, reconocimiento de la parte de la molécula receptor del linfocito T del antígeno localizado en el sistema de compatibilidad de la célula presentadora de antígeno. La segunda señal es mediada por el CD28, es como la clave del PIN. Señal de conformidad dice que consiste en informar al linfocito T de que el antígeno es nocivo. Algunas modula la respuesta a través del CD80, el B7.1 dice, presente en la célula que presenta el antígeno y que es el que va a decir si el antígeno es bueno o malo. Es decir, el CD80 da la señal de ataque al linfocito, el cual la recibe con su molécula CD28, ¿no? Si falta alguna de las dos señales iniciales, el complejo de histocompatibilidad con antígeno más conformidad, dice no hay activación y por tanto no se produce la respuesta del linfocito T. La tercera señal, que es la mediada por citoquina, es elegir qué se quiere hacer y qué cantidad carga móvil o sacar dinero, ¿no? Conocemos la tarjeta del PIN y esto es cuánto es el dinero que vamos a sacar, ¿no? Es una modulación del tipo de intensidad de la respuesta, es decir, decide la especialización del linfocito, si va a ser CD4 o si va a ser CD8, en su mayoría son CD4 como ya lo mencionábamos, ¿no? La citosina o citoquina, dice, son proteínas que regulan la función de las células que la producen u otro tipo celulares. Son los agentes responsables de la comunicación intracelular, inducen la activación de receptores específicos de membrana, funciones de proliferación y diferenciación celular, quimiotaxis, crecimiento y modulación de la secreción de inmunoglobulina, hay citosina proinflamatoria y otra antiinflamatoria, ¿no? Que aparecen cuando hay una reacción inmunológica. Son producidos fundamentalmente por los linfocitos y los macrófagos activados, aunque también pueden ser producidas por los leucocitos, polimorfos nucleares, células endoteliales, epiteliales, adipocitos y del tejido conjuntivo, ¿no? Según las células que la produzcan, dice, se denomina linfocinas, linfocitos, monocinas o monocitos precursores de los macrófagos, las adipoquinas o células adiposas o adipocitos, o interleucinas, células hematopoietis. Su acción fundamental es la de la regulación del mecanismo de la inflamación. No se olvide que estamos hablando de la respuesta primaria del sistema inmunológico que se activa a través de una respuesta inflamatoria, ¿no? Aquí vemos la diferenciación a nivel del timo, ¿eh? De los diferentes linfocitos, ¿no? Anergia dice, o ausencia de una respuesta, reconocimiento antigénico sin respuesta específica. Se produce cuando los linfocitos únicamente reconocen al antígeno. Esto se da en la primera señal, dice, no se activan porque la falta de segunda señal de conformidad, por lo tanto, no hay respuesta. Conseguir este estado de latencia del linfocito que caracteriza a la anergia es el objetivo frente a antígenos autoinmunes o frente a autorrechazo de trasplante, siendo uno de los retos farmacológicos actuales, ¿no? Una célula presentadora de antígeno tiene varios antígenos disponibles que presenta cada una de las células T, es decir, saca todo su repertorio de antígenos y si la célula T reconoce al menos uno de ellos, se activa. Además puede activar varias células T distintas simultáneamente como todos sus antígenos. La señal pacificadora, el CD152 inhibe la respuesta del linfocito por competiciones. A la vez que empieza la activación del linfocito T, comienza la inactivación, ya que en el momento que se activa se empieza a formar la señal pacificadora o inhibitoria.
del CD152, que es una molécula de membrana similar al CD28 y que por tanto compite con este, pero en vez de darle la señal de activación al linfocito, le da una señal de inhibición. No se olviden que para todos, siendo una señal que estimula, siempre hay una señal que inhibe, ¿eh? Así sea por el gradiente de activación, le estamos hablando de la señal de activación positiva o la negativa, ¿no? El CD152 tiene mucha mayor afinidad, dice, con el receptor del CD28, por lo que es capaz de desplazar la unión del B7 CD28 o B7 en el sistema receptor de membrana del linfocito para unirse al B CD52 o B7.1, frenando la sinapsis con el antígeno para no producir la respuesta, ¿no? Los tipos de linfocitos T son dos: linfocito CD8 y el CD4. El tipo de respuesta del linfocito es decidir que un linfocito se especialice en un tipo u otro de respuesta. Está dado por la señal, por una tercera señal de la señal inmunitaria mediada a través de la estímulo de la citoquina, ¿no? Los linfocitos T citotóxicos o CD8 inducen a la apoptosis de antígenos no propios del organismo. Estos se activan en las enfermedades, ¿no? Son los primeros que se activan. La muerte del antígeno no propio se consigue de dos formas: a través de un receptor. En la superficie de todas las células humanas existe un receptor de inducción de la apoptosis, que quiere decir alteración de la anatomía normal de la célula, con la finalidad de producir su lisis, que actúa a modo de botón de autodestrucción, el CD95 o la molécula fácil. Para que un linfocito pueda interaccionar con el factor FAS del anticuerpo, dice, hace falta una llave, el FAS ligando o el CD95 ligando. Esto es una respuesta normal, ¿no? Se produce una proliferación de células T activada para que puedan presentar los anticuerpos y así puedan producir inmunoglobulinas en los linfocitos B. La muerte celular inducida por activación o papel de receptor de la muerte del linfocito T activado por acción de la interleuquina 2 va a producir la apoptosis de la célula. La muerte celular inducida por activación papel de la proteína proapoptótica, que quiere decir también al linfocito T con la célula presentadora de antígenos, me va a producir también los cambios anatómicos en la célula con la finalidad de producir la autodestrucción con el linfocito dentro. Punto 2, forzando una apoptosis. A veces los mecanismos para destruir a los antígenos fallan debido al propio antígeno extraño, que quiere decir a lo que desconoce, como por ejemplo, estamos en otro ejemplo del COVID-19, está aprendiendo nuestro sistema inmunológico en esta parte del mundo, está aprendiendo a conocer este virus y está aprendiendo a tener una reacción propia, ¿no? Eso sucede cuando el antígeno es extraño, como puede ser parásitos, virus, que es el ejemplo que les he mencionado, como el Epstein-Barr y muchas proteínas virales, que evita, dice, su muerte natural mediante la inactivación del mecanismo de inducción a la apoptosis, por lo que su eliminación será muy dificultosa, ¿no? Esto va a depender en algunas enfermedades de la prolongación de las fases de incubación y las fases activas de impregnación, ¿no? En esta situación, dice, en la que se ve alterada la vía de inmunidad, el linfocito T libera, dice, perforina o poros similares a los complementos que contienen en su grano, las cuales forman un poro o túnel en la membrana por donde penetran unas enzimas que son las gracinas, que inducen a la apoptosis de la célula infectada. Aunque el virus quiera intervenir la apoptosis del linfocito T, introduce la gracina, dice, la granzima en la fase final gracias a la liberación previa de la perforina. Y aunque esté bloqueado, dice, el sistema T induce a la tantísima enzima que al final se dispara una apoptosis inducida, ¿no? Está forzando una alteración anatómica de la célula.
Todas las infecciones que duren más de una semana pueden asegurar que el virus está alterando el sistema inmune. Ojo, no se olviden que ya hablamos, por ejemplo, para el sistema inmunológico, la reacción va desde el día 5 al día 7, que se considera el periodo agudo. Es muy diferente a lo determinado en la fase, por ejemplo, de ataque de una enfermedad cualquiera, ¿no? El periodo agudo puede ir hasta 3 días, pero aquí estamos hablando de un periodo de reacción de nuestro sistema inmunológico. Posterior del día 7, si el sistema inmunológico no ha logrado bloquear la enfermedad, estamos hablando de un problema en la alteración de la respuesta inmune. Estamos hablando que no ha habido una respuesta inmunológica efectiva. Para que usted entienda mejor, aquellos pacientes que son en nuestra época, en la epidemia del COVID-19, aquellos pacientes que son asintomáticos positivos, son los que tienen una respuesta inmunológica efectiva, lo que quiere decir que el organismo está inactivando el virus, pero aquellos pacientes que son sintomáticos positivos y va más allá del día 7 con problemas respiratorios y lo demás, lo que se está logrando es una alteración de la respuesta inmune, ¿no? Los linfocitos T y las células T no quiere decir destruyen igual, es decir, tienen un mecanismo de actuación idéntico. La diferencia que entre ambos surge es cómo se reconoce a su célula diana. ¿Qué quiere decir? El linfocito T citotóxico reconoce a su célula diana por mecanismo específico de inmunidad adaptativa, que está dado a través de la aplicación del sistema de histocompatibilidad 1. El linfocito T citotóxico lee, dice, antígenos en todas las células por la que tiene contacto, y cuando reconoce una con el sistema de HLA1 se presenta un antígeno sospechoso, empieza a destruirlo, produciendo a través de la apoptosis la destrucción de la célula con el antígeno. Los linfocitos NK reconocen, dice, a su diana por mecanismos inespecíficos. Los linfocitos T colaboradores y reguladores, los CD4, coordinan una respuesta inmune. Son los que están en mayor cantidad en nuestro organismo. Los linfocitos T son más abundantes, dice, que los linfocitos colaboradores, ya que son, no, mejor dicho, con los citotóxicos, ya que son la vía de diferenciación cuando el linfocito T maduro reconocen a los dos tipos de complejos de histocompatibilidad, tanto el 1 como el 2. Coordinación de la respuesta con anticuerpos a través de las 3 señales. 1, la presentación de antígenos. 2, la señal de conformidad. Y la 3, una modulación del tipo de respuesta mediada por citoquina. La presentación del antígeno por la célula B al linfocito T dice previo reconocimiento del antígeno por parte de una célula presentadora de antígeno como el linfocito B. La señal de conformidad dada por el linfocito T mediante el CD40 o el CD ligando homólogo a CD28 de los receptores del linfocito T citotóxico, es decir, el linfocito T autoriza la fabricación de anticuerpos contra el antígeno y la proliferación monoclonal de ese linaje a través de la célula B. Existen respuestas independientes de células del linfocito T. Cuando el linfocito B reconoce un antígeno y además se activa su receptor reconocedor de patrones microbianos, el cual le da, dice, la seguridad de que el antígeno es microbiano y desencadena una respuesta sin necesidad de la respuesta inmune. Quiere decir, está haciendo una respuesta independiente del linfocito T, independiente de la respuesta inmunológica. Cuando no hay la tercera señal, dice, en la sinapsis inmunitaria, de modo que el tipo de intensidad de respuesta no se modula, por lo que habrá una única respuesta que estará mediada por la IgM. Por tanto, la respuesta no generará células de memoria inmune, no se podrán formar vacunas. Modulando la respuesta del linfocito T, se podrá controlar toda la respuesta inmune adaptativa mediante la alteración de las 3 señales de respuesta inmune. Función de las principales drogas inmunosupresoras. Punto donde se puede inmunoregular o inmunosuprimir la respuesta inmune. En cualquiera de las 3 señales se dan, dice, durante la sinapsis inmunitaria.
reconocimiento antigénico, señal de conformidad o la modulación de citoquina. Y también a través de la transcripción genética, ¿no? Abatacept o el CTLA4 inmunoglobulina, la vía de interferencia inmunológica. Es una de las moléculas inmunosupresoras, dicen, más actuales. Se trata de un monoclonal quimérico que tiene el ligando B7.1 o el CD152, unido a un cuerpo de inmunoglobulina, de modo que es capaz de intervenir en la segunda de señal e impedir la activación de la célula D, es decir, es un fármaco con fuerza de anergia, que quiere decir que inactiva la activación del sistema inmunológico, ¿no? En resumen, dice, la clave de la inmunidad adaptativa se basa tanto en la salud como en la enfermedad. Si la comunicación intercelular y se hace una estructura sináptica, unión íntima y temporal de dos células que se juntan solo para pasarse el mensaje, se requiere de moléculas que unan a ambas células para que puedan transmitir el mensaje a través de su memoria, ¿no? Los cuales son fundamentales, dice, pues la unión no se dará durante el tiempo suficiente. Una vez unidas las dos células, se suceden tres tipos de mensajes o señales encaminadas a activar un linfocito T. Uno es el reconocimiento del sistema de histocompatibilidad con el antígeno mismo, que quiere decir que la histocompatibilidad está ayudando a la adhesión del antígeno hacia la célula, hacia el complejo de superficie o la célula presentadora de antígena. Dos, es una señal de conformidad. Y la tercera es la señal de señalización por citoquina o interleuquina. Esto vamos a ver de que esta señalización va a ser de que si el daño está en un diferente lugar del organismo, hace que haya migración de la célula hacia ese sector, ¿no? Eso se nota, por ejemplo, en una reacción alérgica localizada, como por ejemplo cuando ingresa algún material cortopulsante y hace una reacción alérgica localizada, ¿no? Ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando hacemos la prueba de alérgica con algunos medicamentos, que es localizada. Eso produce una zona inflamatoria que es producto del encuentro entre antígenos y anticuerpos, lo que nos va a permitir poder diferenciar si nuestro paciente es alérgico o no, ¿no? La célula CD4. Bien, jóvenes,